Es urgente enfatizar que las instrucciones bíblicas sobre el bautismo y la salvación nunca deben ser sustituidas por estrategias humanas para hacer más fácil la captación de discípulos. Con estrategias humanas me refiero, por ejemplo, a la oración de un pastor o a la oración de una persona arrepentida. Por medio de una plegaria no conseguimos la salvación eterna. Otra de las estrategias humanas es el bautismo de infantes. Sencillamente, el bautismo de infantes no es válido porque un niño no está dispuesto a morir, ser sepultado y resucitar con Cristo. Un niño no quiere convertirse en discípulo de Cristo porque ni siquiera entiende lo que significa. Un niño de meses no puede creer en el glorioso evangelio. Un niño no puede arrepentirse de sus pecados, ni siquiera tiene pecados. Entonces los requisitos que deben ser llenados para que una persona sea bautizada no los cumple ningún infante. Un bebé no puede confesar a Jesucristo como su Señor. Otra estrategia humana es aquella de convencer a una persona para que entre al agua. Una persona puede entrar al agua con propósitos diferentes a lo que significa el verdadero bautismo. Una cosa es predicar el evangelio, otra cosa es convencer a una persona para que entre al agua bautismal. Puede que alguien entre al agua pretendiendo convencer a su esposa que lo perdone, o puede también entrar al agua creyendo que con esa actividad su hijo va a dejar las pandillas, o porque quiere conquistar a una muchacha o a un muchacho de determinada congregación. El agua no tiene poder en sí misma. Efectivo es el poder de nuestro Dios que actúa cuando la persona tiene la fe bíblica, se ha arrepentido, confiesa a Cristo Jesús y desciende al agua bautismal con la promesa de perseverar fiel hasta el último día de su vida. Necesitamos entender qué enseña la Biblia acerca del bautismo que es para salvación. El bautismo de Juan nunca ofreció la salvación eterna. Con este bautismo, Juan, el primo del Señor Jesús, preparaba la venida del Mesías. No ofrecía salvación eterna. Marcos 1:4. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. La Biblia también menciona el bautismo en el Espíritu Santo, ocurrido en Jerusalén el día de la fiesta de Pentecostés. No fue para salvación. El bautismo del Espíritu Santo no ofrece salvación. Hechos 2, 1 al 4, 16 al 17 y 33. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís en este momento. El bautismo en el Espíritu Santo fue una promesa, no fue un mandamiento. Es el bautismo instituido por el Señor Jesús en Mateo capítulo 28 versículos 18 al 19 el que ofrece la salvación eterna. Está vigente desde el día de la ascensión del Salvador hasta el día del fin del mundo. Mateo 28, 18 al 19. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo correcto hoy es la obediencia al Evangelio de Cristo Jesús. ¿Correcto hoy? Sí, correcto.
porque en el momento que fue instituido por el Señor Jesús, Él mismo afirmó que estaría vigente hasta el fin del mundo, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. ¿Por qué decimos que el bautismo es la obediencia al Evangelio? Evangelio es muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. A la hora del bautismo, obedecemos ese Evangelio. Esto lo enseña Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4. Hermanos, quiero traeros a la memoria el Evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el que permanecéis firmes, y el que os salvará si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. En primer lugar os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. 3 palabras claves: muerte, sepultura y resurrección. Y él mismo explica en Romanos 6, 3 al 4, que ese evangelio es obedecido a la hora del bautismo, momento en el que participamos de muerte, sepultura y resurrección juntamente con Jesucristo. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos incorporados a su muerte? Por medio del bautismo fuimos, pues, sepultados con él en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Hay quien argumenta en contra del bautismo, diciendo que el agua no puede ofrecer salvación eterna. Bautismo no es agua, bautismo es símbolo establecido por Dios mismo para hacernos participantes juntamente con Jesucristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Sabemos que el agua no puede ofrecer salvación eterna. Sabemos que el agua no perdona pecados. Es Dios, pero Él dejó establecida la manera en que nosotros vamos a manifestar públicamente nuestra fe para ser aceptados por Él. Segundo de Reyes 5 nos cuenta la historia del jefe del ejército del rey de Siria. No era parte del reino de Israel, sino de una nación pagana. Este hombre, Naamán, tenía lepra. Se enteró de que había un profeta, un enviado de Dios, Eliseo. Eliseo envió un mensajero a Naamán diciéndole: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Este hombre se enfureció y dijo: yo pensé que iba a salir a recibirme, que se iba a poner de pie invocando al Señor su Dios, iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. Agregó Naamán lo siguiente: ¿no son los ríos de Damasco, el Albaná y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de allí. Naamán nunca sería curado de su lepra si no se lavaba 7 veces en el Jordán. Es similar a lo que ocurre hoy día. ¿Por qué tengo que entrar al agua bautismal si el que me va a curar es Dios? ¿Acaso el agua limpia? ¿Acaso el agua lava? ¿Acaso el agua me da salvación? Pero igual que se le dijo a Naamán, si no haces lo que Dios manda por medio del profeta, de nada sirve cualquier otra actividad que quieras hacer. Pueden ser bautizados los que están dispuestos a morir, ser sepultados y resucitar con Cristo, decididos a sepultar la vieja manera de vivir y resucitar a una nueva vida en Jesucristo. Romanos 6, 3 al 4. Pueden ser bautizados los que quieren convertirse en discípulos de Cristo. Mateo 28, 19. Pueden ser bautizados los que creen en el glorioso Evangelio. Marcos 16, 15 al 16. Pueden ser bautizados los que se arrepienten de sus pecados. Hechos 2:38. Pueden ser bautizados los que confiesan a Jesús como el Señor. Hechos 8:37. El bautismo es
para perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo, para recibir la salvación, para ser discípulos de Cristo, para ser añadidos a la iglesia de Cristo. Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. A este corresponde ahora el bautismo que os salva, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3000 personas. El bautismo es una sepultura. El agua debe cubrir completamente todo su físico. Un rociamiento sobre su cabeza no es símbolo de sepultura. Si a usted le dijeron que con una oración de arrepentimiento recibió la salvación y tiempo después le dijeron que entrara al agua para gozar de privilegios en una iglesia o como requisito de fe, entonces usted todavía no ha participado en el bautismo bíblico. El bautismo tiene su propósito bíblico. Nadie tiene autorización para cambiar este propósito.